Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 831 al 840 capítulo 831. Masacre griega. Adoración en comparación con la conmoción y la ira de Wang Fuqi. En este momento el rey de los 10.000 demonios sintió una alegría y una emoción indescriptibles. La preocupación que flotaba en el aire finalmente se disipó en ese momento. Mientras Wuki estuviera dispuesto a ayudar, con toda seguridad lo salvaría. Esta también fue la razón por la que el señor demonio de la túnica negra estuvo dispuesto a pagar el precio de pedirle ayuda a Wuki. Sin embargo, en ese momento, el rey de los 10.000 monstruos también sintió un poco de odio hacia Wuki. Podría haber actuado antes, pero tuvo que esperar hasta que su vida estuviera en peligro y se agotaran todas las armas mágicas para salvarla. Obviamente, Wuki no le tenía buenos sentimientos, pero tuvo que actuar debido a su promesa al señor demonio de la túnica negra. Esto puso al rey de los 10.000 monstruos particularmente celoso. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en cómo vengarse de Wuki en el futuro, sintió un dolor agudo en el cuerpo. La aterradora energía de la espada lo invadió con furia, destruyendo su fuerza. Sangre salpicada por todos lados. El rey de los 10.000 demonios, cuya verdadera forma ya había sido revelada, tenía un gran trozo de carne y sangre cortado por esta espada, y la herida parecía particularmente espantosa. La espada de Wang Fuqi había sido bloqueada, por lo que naturalmente era imposible lastimarlo. Por lo tanto, esta espada solo pudo haber sido blanqueada por Wuki. Wuki. ¿Qué estás haciendo? En un instante, el rey de los 10.000 demonios dejó escapar un rugido enojado y gritó en voz alta. Esta espada anormal tomó por sorpresa al rey de los 10.000 demonios. Incluso Wang Fuqi fue incapaz de reaccionar y miró a Wuki con incredulidad. Con las cejas ligeramente levantadas y la espada Chengyi en la mano, Wuki habló a la ligera como si acabara de hacer algo insignificante. Te detengo porque, su vida me pertenece. Wuki, ¿estás loco? Mirando fijamente a Wuki, el rey de los 10.000 demonios gritó en estado de shock y enojo. Sumido. La espada brilló y, en un instante, un loto negro floreció y otro gran trozo de carne y sangre fue cortado del cuerpo del rey de los 10.000 demonios por Wuki. Te dije que la muerte de la hermana Kingya no sería en vano. Mirando con indiferencia al rey de los 10.000 demonios, Wuki dijo con desprecio. Rey de los 10.000 demonios, ¿no crees que realmente creí tus mentiras y creí que la hermana Kingya murió a manos de la secta demonio extremo?
Por un momento, los ojos del rey demonio de los 10.000 se llenaron de miedo, pero incluso en este punto, el rey demonio de los 10.000 todavía se negaba a admitirlo y se defendió. Wuki, no sé qué te dijo antes, pero Xu Qingya realmente murió a manos de Wang Fuqi, y no tiene nada que ver conmigo. Soplo. Otro golpe de espada, la expresión de Wuki era extremadamente fría y sus ojos estaban llenos de burla. Sé que puedes tener 100 razones e innumerables evidencias, pero no necesito evidencia. Estas palabras realmente hicieron que el rey de los 10.000 demonios se desesperara. Sí, la secta Xuanmin es la secta Xuanmin del señor demonio de la túnica negra. Dada su relación con él, si quisiera, podría inventar innumerables razones y pruebas para demostrar su inocencia. Pero, Wuki realmente no necesita ninguna evidencia para matarlo. En ese momento, el rey de los 10.000 demonios de repente recordó lo que Wuki había dicho cuando la gente de la secta demonio fue a verlo. Al principio, Wuki le dijo una vez a Chene que es mejor matar a alguien por error que dejarlo ir. Cuando el rey de los 10.000 demonios escuchó esta frase, se rió de la estupidez de Wuki, pero ahora que lo piensa de nuevo, se estremece. A Wuki no le importaba matar a la persona equivocada, así que, hasta cierto punto, ni siquiera necesitaba estar seguro de si lo había hecho o no. La simple sospecha le bastaba. En ese momento, el rey de los 10.000 demonios estaba realmente aterrorizado. Wuki, no puedes matarme. Mi padre es el señor demonio de la túnica negra, líder de la secta Xuanmin. Si me matas aquí, se sabrá la verdad. Para entonces, incluso si te conviertes en enemigo de la secta Xuanmin, morirás. No te atrevas a matarme. ¿No te atreves? Wuki ni siquiera se molestó en responder, la única respuesta que obtuvo fue el frío filo de la espada. Wang Fuqi, ¿por qué sigues ahí parado como un idiota? ¿Será que ahora no te atreves a actuar? Con una mueca de desprecio, Wuki se volvió hacia Wang Fuqi y dijo. Después de un momento de distracción, Wang Fuqi reaccionó de inmediato. ¿Ya sabías que asesinó a Xu Qingya? No importa cuándo lo supe, dijo Wuki lentamente, sin cambiar su expresión. Lo importante es que solo si abandona la secta Xuanmin tendré la oportunidad de matarlo, lo importante es que no dejaré que muera tan fácilmente. Al escuchar estas frías palabras, incluso Wang Fuqi no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón por un momento. Pero tales emociones pronto fueron reemplazadas por odio. Odiaba tanto al rey de los 10.000 demonios que no era exagerado decir que incluso quería devorarlo vivo. Quería morderlo hasta hacerlo pedazos y devorarlo hasta dejarle sin huesos. Entonces, como dijo Wuki, no importa por qué Wuki quiere matar al rey de los 10.000 demonios. Lo importante es que finalmente pueda vengarse. En un instante, Wang Fuqi siguió el mismo ejemplo y también cortó un trozo de carne del cuerpo del rey de los 10.000 demonios. Wuki, morirás. Todos tus parientes morirán, todos en Meisan morirán. Al ver que Wuki no tenía intención de soltarlo, el rey de los 10.000 demonios finalmente enloqueció. Su enorme cuerpo se retorció violentamente, abrió su boca ensangrentada y se abalanzó sobre Wuki con fiereza. Habiendo perdido completamente la esperanza, el rey de los 10.000 demonios finalmente luchó por su vida. La fuerza del rey de los 10.000 demonios no es débil, e incluso puede aplastar fácilmente a potencias comunes del nivel de señor estelar. Por desgracia, ahora tiene que enfrentarse a Wuki. Además de Wuki, también está Wang Fuqi. Frente a un genio tan auténtico, aunque estuviera loco, no tendría sentido. En un abrir y cerrar de ojos, la región estelar de Qinglian fue liberada nuevamente, bloqueando directamente el espacio. Explota. Explota por mí. Desesperado, el rey de los 10.000 demonios finalmente decidió autodestruir el campo estelar. Incluso si muriera, no estaba dispuesto a sufrir otra humillación semejante. A sus ojos, Wuki y Wang Fuqi eran como dos de los demonios más aterradores. ¿Quieres morir? No es tan fácil. Con una luz fría en sus ojos, Wuki dijo sombríamente, prohibido. Reglas prohibidas. En este momento, Wuki realmente mostró su aterradora fuerza y movilizó directamente las leyes del dominio estelar Qinglian.
Bajo el estrangulamiento de la aterradora intención de la espada, todas las leyes del gran camino fueron prohibidas, y bajo las infinitas restricciones, el rey de los 10.000 demonios no podía hacerlo incluso si quería autodestruir el campo estelar. Esta es la verdadera desesperación. No. Al ver a Uruki y Wang Fuki cortar su cuerpo con espadas, como un corte lento, el rey de los 10.000 demonios finalmente no pudo evitar suplicar misericordia, aunque sabía muy bien que tal súplica no tenía sentido. Uruki, dame una oportunidad. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Por favor, dame una oportunidad. Mirando fríamente al rey monstruo, Uruki dijo fríamente, te doy una oportunidad. Cuando obligaste a la hermana Kingi a envenenarse hasta morir, ¿alguna vez pensaste en darle una oportunidad? Cuando masacraste a los discípulos de la secta demoníaca extrema por tus propios deseos pervertidos y cometiste crímenes atroces, ¿alguna vez pensaste en darles una oportunidad? Morir. No te preocupes, no te dejaré morir hasta que derrames tu última gota de sangre y cortes tu último trozo de carne. Ni siquiera tu alma podrá escapar. Esta es la retribución que mereces. No solo tú, sino también tu padre, quien te permitió hacer el mal, el señor demonio de la túnica negra, él tampoco puede escapar. La muerte de la hermana Kingia no será en vano, prometí que usaría sus cabezas para rendir homenaje a su alma. Dije, tu vida me pertenece. Ahora es solo el comienzo. Masacre. Después de que el rey de los 10.000 demonios reveló su verdadera forma, su cuerpo fuerte le permitió soportar más dolor y evitar morir tan rápido. Todos a su alrededor podían escuchar los lamentos desesperados y las maldiciones del rey de los 10.000 demonios. Sin embargo, en ese momento nadie se atrevió a dar un paso adelante. Ni Uki ni Wang Fuki son personas a las que puedan darse el lujo de provocar, sin mencionar que Uki y Wang Fuki ahora han unido fuerzas. La muerte del rey de los 10.000 demonios fue sin duda un gran shock para todos. No se trata solo de la gente de aquí. Dentro del palacio demonio, la gente allí podía ver claramente todo el proceso de prueba a través de la proyección del cañón demonio. La muerte del rey de los 10.000 demonios hizo que todos se dieran cuenta de lo cruel que era Uruki. Esta es la venganza más cruel. Bajo la tortura de Uruki y Wang Fuki, el rey de los 10.000 demonios gimió durante medio día antes de perder completamente la voz. Una pitón tan enorme se ha convertido en un montón de carne picada. Lo único que queda intacto es la cabeza verde. El alma del rey de los 10.000 demonios fue atrapada en la palma de Uruki y, con un movimiento de energía de espada, se hizo añicos por completo. El alma está destruida. No fue hasta ese momento que Wang Fuki dejó escapar un largo suspiro, se arrodilló en el suelo y estalló en lágrimas. La venganza de sangre finalmente fue vengada en este momento. Con el paso de los años, su corazón se ha llenado casi de odio, como si la venganza fuera el único significado de su supervivencia. En ese momento, mi corazón se relajó de repente y ya no pude contener la tristeza. Incluso derramé lágrimas de sangre mientras lloraba. Incluso Uki no pudo evitar sentirse triste al mirar a Wang Fuki en ese momento. En silencio, Suan aterrizó nuevamente junto a Uki. En una pelea anterior con Wang Fuki, Uki temía herir a Suan, así que le pidió que esperara a distancia. Solo después de que todo se resolviera, Suan regresó con Uki y le tomó la mano con ternura. No se necesitan palabras, solo estar al lado de Uki en silencio ya es el mayor consuelo. Uki pudo comprender los sentimientos de Wang Fuki, por lo que no se fue, sino que se quedó allí en silencio, protegiendo a Wang Fuki. Esta vigilancia duró una hora entera. No fue hasta que el cielo se oscureció por completo que Wang Fuki dejó de llorar. Se levantó lentamente del suelo y se inclinó ante Uki. Gracias, señor Jian, por su ayuda. Wang Fuki nunca olvidará esta generosidad. Este sufrimiento también hizo que el resentimiento y la rebeldía de Wang Fuki se desvanecieran mucho, y ahora exuda la elegancia y gentileza que debería tener. Este es el genio Wang Fuki con el que todos los discípulos de la secta demonio están familiarizados, no el gruñón y violento Wang Fuki que vive en el odio. Uki sabía todo esto muy bien, por lo que aceptó el saludo con calma. Capítulo 832 Teoría del bandido. Tu habilidad con la espada es muy interesante.
Mientras puedas dejar atrás el odio en tu corazón, tus logros futuros serán ilimitados. Sus ojos se posaron en Wang Fuqi, dijo Wookiee en voz baja. Lógicamente hablando, él y Wang Fuqi están en el reino de los señores de las estrellas, así que no tienen derecho a decir tales cosas. Pero cuando estas palabras salieron de la boca de Wookiee, sonaron tan naturales. Si Wang Fuqi creía previamente que la fuerza de Wookiee no era muy diferente a la suya, la batalla entre Wookiee y el rey de los 10.000 demonios le hizo comprender la brecha que los separaba. Esa aterradora ley prohibida podía incluso impedir que el rey de los 10.000 demonios autodestruyera el campo estelar. Esta aterradora fuerza estaba fuera de su alcance. No fue hasta ese momento que realmente creyó que el asesinato de Gulan Tianjun a manos de Wookiee no fue un falso rumor o un accidente, sino una verdadera fortaleza. Señor de la Espada Mei-san, el título en sí mismo significa que, hasta cierto punto, Wookiee ya ha saltado de los límites del Señor de las Estrellas. No es exagerado decir que él mismo es ahora un genio incomparable, comparable a Ian Weichen. En comparación con Wookiee, su fuerza y su talento naturalmente no eran nada de lo que enorgullecerse. Wang Fuqi volvió a inclinarse y dijo lentamente. Este asunto fue causado por mí, así que, naturalmente, debo asumir la responsabilidad. Después de irme de aquí, admitiré que maté al rey de los 10.000 monstruos yo solo. Aunque fue satisfactorio masacrar al rey de los 10.000 demonios, Wang Fuqi también tenía muy claras las consecuencias de enojar verdaderamente al señor demonio de la túnica negra. Le debía un favor a Wookiee, por lo que, naturalmente, no quería culparlo. De todos modos, él y la secta Xuanmin son enemigos mortales, y detrás de ellos está la secta Moji, por lo que, naturalmente, no le importa el odio y la venganza del señor demonio de la túnica negra. Con una sonrisa en su rostro, Wookiee levantó la cabeza y miró el cielo estrellado sobre él, luego dijo lentamente. No es necesario, creo que ahora, la noticia de que masacramos al rey demonio de los 10.000 se ha extendido. Aunque Wookiee desconocía la verdad sobre el cañón del diablo, ¿cómo pudo la gente del Palacio Demonio no enviar a alguien a observar durante la prueba de la gran ceremonia del Dao Demonio? Ya era demasiado tarde para ocultarlo. Por supuesto, dicho esto, la amabilidad de Wang Fuqi ya hizo que Wookiee se sintiera mucho más cómodo. Sé que albergas odio en tu corazón. Ni siquiera la muerte del rey de los 10.000 monstruos puede calmarte por completo, pero recuerda mis palabras. Quien te guarda rencor es el rey de los 10.000 monstruos y el señor demonio de la túnica negra que lo consiente, pero no toda la gente de la secta Xuanmin. No dejes que el odio te ciegue los ojos y mates a inocentes indiscriminadamente, de lo contrario, solo empolvarás tu corazón Tao. Después de decir esto, Wookiee no pudo evitar suspirar en su corazón. Estas palabras de consuelo pueden parecer fáciles de decir desde la perspectiva de un espectador, pero son extremadamente difíciles si usted está en la situación. Si te lo preguntas, si fueras tú, me temo que no serías capaz de hacerlo. Después de hacer una nueva reverencia, Wang Fuqi no respondió, sino que simplemente se alejó. Aunque entendió que lo que dijo Wookiee tenía sentido, también sabía que probablemente no podría hacerlo. Si no puedes hacerlo, entonces naturalmente no puedes estar de acuerdo, por lo que simplemente puedes no responder. Al ver a Wang Fuqi alejarse, Suan apretó con fuerza la mano de Wookiee y le susurró. No pienses en eso. Lo has hecho bastante bien. Si la hermana Qingya supiera esto, descansaría en paz. Sacudiendo la cabeza, Wookiee palmeó la mano de Suan y dijo lentamente. No te preocupes, estoy bien. Acabo de matar a un rey demonio de los 10.000. También está el señor demonio de la túnica negra, le prometí a la hermana Qingya que no faltaría a mi palabra. Al escuchar esto, el corazón de Suan se apretó un poco y preguntó preocupada. ¿Qué quieres hacer? El señor demonio de la túnica negra no es el rey de todos los demonios. Incluso con la fuerza actual de Wookiee, matar a un señor demonio es muy peligroso. Si no tiene cuidado, podría perder la vida. ¿Cómo podría Suan no preocuparse? Es muy sencillo, solo consigue el primer puesto en esta evaluación, dijo Wookiee con calma, encogiéndose de hombros. Wookiee. Dentro del Palacio Demonio, los ojos del señor demonio vestido de negro estaban a punto de estallar.
Vio claramente cómo Wookiee masacró al rey de los 10.000 demonios, y cada golpe de espada parecía perforar su corazón. Durante tantos años, solo ha tenido un hijo. Aunque no sea buena persona, sigue siendo su único hijo. Hizo todo lo posible para que Wookiee protegiera a su hijo, pero inesperadamente, su único hijo terminó muriendo trágicamente a manos de Wookiee. No era solo que Wookiee no estaba dispuesto a rendirse, sino que estaba aún más reacio a dejarlo ir. Pero ahora, en esta ceremonia demoníaca, y mucho menos él, ni siquiera el Señor de las Estrellas, tiene el valor de actuar imprudentemente. Por mucho que lo odie, solo puede soportarlo temporalmente. Una vez que la prueba en el cañón del diablo haya terminado, podrá atacar a Wookiee según las reglas de la verdadera ceremonia demoníaca. Incluso si tiene que sufrir algún castigo, deberá matar a Wookiee con métodos fulminantes. El asunto del rey de los 10.000 demonios es muy importante para Wookiee y Wang Fuki, pero de hecho, para la mayoría de las personas, es solo un pequeño episodio en la ceremonia demoníaca. Para estos genios del reino demonio, lo más importante ahora es encontrar una manera de apoderarse de más fichas para pasar la prueba, en lugar de preocuparse por quién muere a manos de otros. Todo el cañón del demonio estaba lleno de feroces batallas. Sin embargo, Wookiee, quien acababa de presumir de obtener el primer lugar en la evaluación, ahora parecía sumamente relajado, como si estuviera admirando el paisaje del cañón del diablo. Llevó a Swan a dar un paseo sin intención de competir con nadie por la ficha. A menos que alguna persona tonta se tope con él, Wookiee nunca atacará a nadie. Incluso Swan se sintió un poco divertido e impotente ante esta acción. No estarás planeando competir por el primer puesto de esta manera, ¿verdad? Encogiéndose de hombros, Wookiee dijo con indiferencia. Hay muchas formas de competir por el primer lugar, soy una persona perezosa, así que naturalmente elegiré el camino más fácil. ¿Lo más fácil? Swan preguntó con cierta confusión. Aunque ha pasado casi un día, en realidad, la mayoría de la gente sigue en plena lucha. Si actúas ahora, seguro que te evitarán. Incluso si estás exhausto, ¿cuántas fichas puedes conseguir en un día? Preguntó Wookiee con pereza. Además, pedirme que les quite las fichas a los transeúntes A, B y C sin motivo, ¿no es demasiado intimidante? Esto es como un robo. Aunque robes a 100 pobres, no es tan bueno como robar a un rico. Dijo Wookiee tranquilamente con una sonrisa en el rostro. Que se roben entre ellos, cuando la mayoría sea eliminada, tomaremos medidas y robaremos directamente a los maestros con más fichas. ¿No es esta la manera más conveniente de resolver el problema de una vez por todas? Aunque Swan estaba muy familiarizada con el temperamento de Wookiee, aún así fue derrotada por la extraña teoría del bandido de Wookiee. Es realmente difícil para este bastardo poder hablar con tanta seguridad. Capítulo 833. ¿Planeas robar de nuevo? En solo 3 días, casi la mitad de las personas que participaron en la prueba en el cañón del demonio fueron eliminadas. Aunque la prueba en el cañón del diablo es cruel, solo es para quienes desean continuar. Si te rindes, puedes tirar el talismán y regresar, y así podrás irte rápidamente sin mayor peligro. Sin embargo, en realidad, son muy pocas las personas que se rinden voluntariamente. No es exagerado decir que, entre los cientos de personas eliminadas, al menos el 30% murió aquí, y más de la mitad de los restantes resultaron gravemente heridos y se vieron obligados a rendirse. Solo un número muy reducido de personas se rindió voluntariamente. Aunque Wookiee estaba deambulando, en realidad también notó estos cambios. A medida que estas personas fueron eliminadas, Wookiee también comprendió que esta evaluación en realidad estaba llegando a su fin y tenía que actuar lo antes posible, de lo contrario, podría ser demasiado tarde. Con un destello de su figura, Wookiee finalmente aceleró de repente y corrió hacia la persona más cercana con una ficha especial. De pie junto a los cuerpos de varias personas, Xu Zhihun guardó casualmente la ficha y un rastro de fatiga apareció en su rostro. Estos 3 días fueron tan ocupados que casi no tuve tiempo para descansar. Afortunadamente, la cosecha también fue considerable. Después de contar, ya tengo más de 40 fichas. Aunque no es mucho, sin duda es suficiente para aprobar la evaluación.
Es una lástima que esta maldita ficha especial no se pueda tirar, de lo contrario, descubriría fácilmente mi paradero. De lo contrario, las fichas que puedo conseguir hoy en día podrían al menos duplicarse. ¿Eh? En un instante, Xu Zhihun sintió que otra persona con una ficha especial se acercaba a toda velocidad. Se sobresaltó un poco, sintió un repentino temblor en el corazón y tuvo un mal presentimiento. Era obvio que la otra parte venía por él. En ese momento, era demasiado tarde para irse. Además, quienes podían obtener esta ficha eran genios demoníacos extremadamente poderosos. Nunca admitirían la derrota fácilmente sin luchar entre ellos. En un momento, un joven vestido de azul y una mujer aparecieron frente a Xu Zhihun. Sus cejas saltaron de repente y Xu Zhihun reaccionó de inmediato. Maestro de la espada Mei-san. Encogiéndose de hombros, Wu Qi dijo perezosamente. Lo siento, parece que no sé quién eres, pero no importa, solo necesitas entregar todas las fichas que tienes en la mano. Aunque está claro que todo aquel que posee una ficha especial en realidad no es un personaje común, a Wu Qi todavía no le importa. Ya que se atrevió a arrebatar la ficha de esa manera, debe tener suficiente confianza en sí mismo. Wu Qi le dijo a Xuan que sin duda esa era la forma más conveniente, pero, de hecho, también era la más peligrosa. Nadie es tonto. Si fuera tan simple, ¿cómo es posible que a los demás no se les ocurriera? Sin embargo, nadie excepto Wu Qi se atrevió a utilizar este método. Después de todo, si fallas solo una vez, todos tus esfuerzos previos pueden ser en vano y puedes perder la calificación para aprobar la evaluación o incluso perder la vida. A menos que sea absolutamente necesario, ¿quién estaría dispuesto a arriesgar su vida de esta manera? Hace mucho tiempo que oigo el nombre del Señor de la Espada. Pero si quiere quitarme la ficha así, me temo que me está menospreciando demasiado, ¿no? Preguntó Xu Zhihun con frialdad, mirando a Wu Qi. Wu Qi ni siquiera sabía su nombre, y obviamente actuaba como si no lo necesitara, lo que lo humillaba profundamente. ¿Cómo podía seguir siendo amable con Wu Qi? Una sola varita de incienso. Wu Qi habló con pereza. Mientras puedas aguantar una sola varita de incienso o me obligues a usar mis poderes mágicos, solo tomaré la ficha que me arrebataste y te daré otra oportunidad para que regreses. Estas palabras casi hicieron que Xu Zhihun vomitara sangre de ira. Sé que eres fuerte, Wu Qi, pero no tienes por qué ser tan arrogante, ¿verdad? Ambos estamos en el reino de los señores estelares, ¿te crees invencible? No tenía intención de perder el tiempo hablando con Xu Zhihun. Con un movimiento de muñeca, la espada Cheng-Yin ya estaba en su mano. En un abrir y cerrar de ojos, el loto negro floreció. Wu Qi, aún así, desplegó el campo estelar Qinglian y se abalanzó sobre Xu Zhihun. Auge. En un instante, 7 estrellas se conectaron, y una estrella brillante apareció repentinamente junto a Xu Zhihun. Las 7 pequeñas estrellas brillantes formaron una formación de ataque y contraatacaron a Wu Qi. De hecho, estas 7 pequeñas estrellas son las armas mágicas de Xu Zhihun, y son sus armas mágicas natales que se han integrado en su propio campo estelar. Un ajuste tan perfecto obviamente puede permitir que Xu Zhihun muestre completamente su fuerza, lo que lo hace extremadamente difícil de enfrentar. Wu Qi levantó las cejas, sintiéndose un poco sorprendido. La punta de la espada giró ligeramente y el ki de la espada de loto verde estalló, y en un instante se enfrentó a la batalla con Xu Zhihun. Aunque Wu Qi es fuerte, antes no lo era tanto, y no tenía mucha experiencia luchando contra potencias de nivel señor estelar. Ahora, aprovechando la oportunidad del Festival del Dao demoníaco para luchar contra su oponente, puede reconocer con mayor claridad sus propias deficiencias. Tal como Wu Qi mencionó antes, no usó poderes mágicos, sino que simplemente empleó el dominio estelar Qinglian y su habilidad con la espada para luchar contra el oponente. De esta manera, pudo mejorar naturalmente su habilidad con la espada y aumentar su fuerza. Para Wu Qi, el Festival del Camino Demoníaco en sí es la mejor oportunidad para mejorar su fuerza. Este tipo de entrenamiento es mucho más útil que practicar por tu cuenta. Las 7 estrellas en fila, las 7 estrellas en sí mismas, son la formación asesina más aterradora, y también son el núcleo de la formación que suprime el campo estelar.
Además, durante la pelea, las posiciones de las 7 estrellas seguirán cambiando, complementándose entre sí. Al igual que Wang Fuqi, Xu Zhihun tampoco era un rival fácil y era extremadamente poderoso. Incluso con la fuerza de Wu Qi, no pudo derrotarlo por un tiempo. Por supuesto, en comparación con Wu Qi, Xu Zhihun está bajo mayor presión en este momento. Solo luchando con Wu Qi se puede comprender la presión que uno soporta al enfrentarse a la espada en sus manos. Es una sensación de opresión sofocante. Parecía que Wu Qi podía descifrar fácilmente todos sus pensamientos y movimientos asesinos. La aterradora presión incluso hacía que la gente se sintiera desesperada y deprimida. Además, cuanto más dure la lucha, más fuerte será este sentimiento. Sin mencionar los sentimientos de Xu Zhihun, los maestros en el Palacio Demonio que estaban viendo esta batalla también se sorprendieron en este momento. Ya fuera el poder que Wu Qi mostró en la batalla anterior con Wang Fuqi, o la habilidad con la espada que reprimía Xu Zhihun ahora, le daría a las personas una opresión indescriptible. Originalmente, a los ojos de estos ancianos del Palacio Demonio, las 10 personas que pudieron obtener fichas de identidad especiales deberían tener fortalezas similares. Pero la existencia de Wu Qi es una absoluta excepción. Sin usar ningún poder mágico, e incluso sin aplicar las grandes reglas que habían reprimido tanto al rey demonio de los 10.000 que ni siquiera podía autodestruirse, ya había hecho que Xu Zhihun sudara profusamente y caminara con dificultad. De hecho, aquellos que pudieron obtener fichas especiales fueron enviados por los ancianos del Palacio Demonio, y también tenían una comprensión general de la fuerza de estas personas. Si Xu Zhihun y Wang Fuqi no pueden bloquear la espada de Wu Qi, entonces significa que los demás probablemente tampoco puedan bloquearla. Esto en sí es lo más aterrador. El tiempo de una barra de incienso pasó en un instante. Xu Zhihun recurrió a innumerables formaciones asesinas, pero al final no pudo resistir. Wu Qi rompió su vínculo de las 7 estrellas y apuntó con su espada al corazón de Xu Zhihun. Con solo un ligero movimiento de la punta de la espada, podría perforar el corazón de Xu Zhihun e incluso destrozar su campo estelar. Sin embargo, Wu Qi cumplió su palabra. Aunque ganó, Wu Qi no tenía intención de matar. Simplemente retrajo su espada y dijo en voz baja: "Este campo estelar es muy interesante. Tienes derecho a dejar tu propia ficha. Entrega las demás fichas y vámonos". En ese momento, Xu Zhihun parecía pálido como la muerte. Miserable derrota. Ni siquiera pudo obligar a Wu Qi a usar sus poderes mágicos. Fue derrotado por completo en tan solo una barra de incienso. También fue un duro golpe para él. Sin embargo, Xu Zhihun no era alguien que no pudiera permitirse perder. Simplemente tiró las más de 40 fichas y se marchó sin decir palabra. Aunque perdió la batalla, Xu Zhihun también se dio cuenta de la brecha entre él y Wu Qi. Un solo fracaso no fue suficiente para desesperar a alguien como Xu Zhihun. Es más, Wu Qi cumplió su promesa y le dio la oportunidad de regresar. Tras perder estas fichas, Xu Zhihun tiene el tiempo justo. Debe conseguir suficientes fichas para pasar la prueba en poco tiempo. En tales circunstancias, naturalmente no se quedará más tiempo. Es más, después de una derrota tan terrible, realmente no tenía cara a cara con Wu Qi nuevamente. ¿De verdad dejaste que se llevara su talismán? Xuan se sorprendió un poco al verlo irse. Conocía muy bien el carácter de Wu Qi. Cumplir promesas era una tontería. Wu Qi era simplemente una descarada. Según su carácter, no debería haberle quitado el talismán especial a la otra parte. Al escuchar las palabras de Xuan, Wu Qi no pudo evitar poner los ojos en blanco. «Bah, ¿acaso parezco alguien que no cumple su palabra? No es como si lo fueras», dijo Xuan con desprecio sin darle ninguna cara a Wu Qi. Al ser bloqueado por Xuan, Wu Qi se quedó sin palabras por un momento, y luego explicó con impotencia: «Deja un camino para los demás para que podamos encontrarnos nuevamente en el futuro, ¿entiendes? Ya me has robado, ¿aún esperas que la próxima vez que nos volvamos a encontrar, puedas convertir a los enemigos en amigos?» Para ser sincero, Wu Qi puso los ojos en blanco tras ser interrumpido por Xuan. «Todavía hay bastante gente aquí. No tengo paciencia para agarrarlos uno por uno.
Naturalmente, tengo que dejar que los agarren por mí. En ese momento, Swan comprendió de inmediato, pero también quedó atónita por las palabras de Wookie. ¿Quieres decir que vas a robarles otra vez? SHH. No grites tan fuerte, será un problema si alguien te escucha. Wookie levantó la mano para hacer un gesto de silencio y respondió con seguridad. No será muy duro. Como mucho, la próxima vez le dejaré su propia ficha, en fin, al final, solo seleccionarán a los 100 con más fichas. Quién sabe, si dejan sus fichas, podrán aprobar la evaluación. Estoy bajo mucha presión. Capítulo 834. Asedio conjunto, parte 1, uno tras otro, los genios con fichas especiales fueron robados. En un día, las otras 9 personas que poseían fichas especiales fueron robadas por Wookie, incluso Wang Fuki estaba entre ellos. En palabras de Wookie, te robó porque no quería que estuvieras aislado y era por tu propio bien. No hablemos de cuán cierta es esta afirmación, pero, de hecho, Wang Fuki no tiene ninguna queja al respecto. Wookie ya le había hecho un favor y lo más importante, realmente no podía vencer a Wookie. Por supuesto, es lógico que una vez que Wookie comenzara a arrebatarles las fichas a estas personas, la noticia se difundiría rápidamente y no sería tan fácil arrebatárselas. Pero, de hecho, todos los que han sido robados por Wookie tienen una mentalidad desequilibrada y, en cambio, esperan que Wookie también robe a otros. Por lo tanto, es natural que nadie comparta la noticia para advertir a los demás. Por supuesto, Wookie no es tan tolerante con todos como lo es con Xu Zhihun. Entre las 9 personas que fueron robadas, 2 de ellas eran un poco más débiles en fuerza, y Wookie incluso les quitó sus fichas y fueron eliminadas instantáneamente. También hubo alguien que intentó atacar a Swan para amenazar a Wookie. Esto realmente conmovió a Wookie. Desató un campo de espadas de 1 metro con toda su fuerza, y con una sola espada, Wookie mató al oponente en el acto. Esta espada realmente hizo que la gente del Palacio Demonio se diera cuenta de lo aterrador que era Wookie. Ya no se trata simplemente de reprimir a los demás, sino de aplastarlos por completo. Un genio sin igual. Incluso al enfrentarse a estos genios ya de por sí impresionantes del reino demonio, Wookie fue capaz de dejar a los demás muy atrás. Este era un genio verdaderamente incomparable. A medida que pasaba el tiempo, la mayoría de la gente había llegado al final del Cañón del Diablo, y toda la evaluación estaba llegando a su fin. Después de repetidos combates solo 200 o 300 personas lograron llegar hasta aquí. Sin embargo, todos los miles de fichas necesarias para la evaluación estaban concentradas en las manos de estas 200 o 300 personas. Para ellos, este es el momento más crítico. Solo luchando entre sí y reduciendo el número a 100, podrán decidir finalmente quiénes aprobarán la evaluación. Naturalmente, nadie que ha llegado hasta aquí optaría por rendirse. Originalmente, en este punto, un genio como Xu Zhihun ya habría obtenido suficientes fichas y no tendría que involucrarse en tal batalla. Pero ahora, Wookie les había arrebatado todas sus fichas, por lo que no tenían más opción que arrebatárselas de nuevo. Como resultado, toda la escena de repente se volvió más caótica. Por el contrario, Wookie, como si nada hubiera pasado, tiró perezosamente de Swan para contar las fichas. Aún es pronto para actuar. Wookie chasqueó los labios y miró la ficha con pesar. Solo hay más de 300 yuanes, ni siquiera la mitad, no es suficiente. Después de escuchar las palabras de Wookie pidiendo un puñetazo, incluso Swan sintió la necesidad de rasgarse la boca. Más de 300 fichas, casi una persona ocupa 1/3 de las fichas, pero este tipo todavía no está satisfecho. Ya basta. Será mejor que no tomes más medidas. De lo contrario, provocarás la ira pública, lo cual será malo, dijo Swan en voz baja, poniendo los ojos en blanco ante Wookie. Levantando las manos en señal de rendición, Wookie dijo perezosamente, no te preocupes, no tomaré la iniciativa de robar otra vez, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres decir? Tras una breve pausa, Swan comprendió rápidamente que algo andaba mal con lo que decía Wookie y preguntó de inmediato.
Con una leve sonrisa en sus labios, Wookie miró las figuras que se acercaban a él y respondió tranquilamente. Mira, ¿no es que alguien ha traído la ficha a nuestra puerta? Al escuchar esto, Suan miró a su alrededor y notó que las personas que habían sido robadas por Wookie antes en realidad se habían unido y estaban presionando hacia Wookie al mismo tiempo. Antes, Wookie contaba deliberadamente las fichas delante de estas personas. Claro que no era por inactividad, sino porque quería despertar su codicia. Una persona se llevó 1/3 de las fichas. Esta cifra ya es aterradora. Por mucho que otros se esfuercen, y jamás podrán superarla. De esta forma, el primer puesto de Wookie está asegurado. Nadie quiere ver a Wookie conseguir el primer puesto tan fácilmente. Además, la humillación de haber sido robados anteriormente también los hizo odiar profundamente a Wookie. En tales circunstancias, era natural que se llevaran bien. De los otros 9 genios que poseían fichas especiales, 1 murió y 2 perdieron las suyas y fueron eliminados. En cuanto a los 6 restantes, excepto Wang Fuqi, quien no participó, los otros 5 llegaron a un consenso al mismo tiempo y se abrieron paso hacia Wookie. En una pelea 1 contra 1, sabían que no eran rival para Wookie, pero una vez que unieron sus fuerzas, 5 contra 1, tuvieron la confianza suficiente para reprimir a Wookie. Wookie. No es hora de que seas tan arrogante. Rodeando a Wookie, Kong Hingsen dijo con rostro frío. No te preocupes, no haremos nada extremo. Deja tu propia ficha y todas las demás, y el rencor entre nosotros se olvidará. Al mirar hacia arriba, Wookie quedó realmente impresionado por esta apertura. No es otra cosa, sino que Kong Hing también es un rey demonio, y es un colorido pavo real. En palabras de Wookie, un pavo real tan hermoso debería ser una belleza, pero Kong Hing es en realidad un hombre, y tras transformarse en humano, es particularmente feo. Esto por sí solo es suficiente para que Wookie lo recuerde profundamente. 1, 2, 3, 4, 5, TSK, tienes bastante gente. Wookie los contó uno a uno con los dedos y dijo con indiferencia. Deberías haber robado muchas fichas durante este tiempo, ¿verdad? Es justo, así no tengo que volver a buscarte, entrégame todas las demás fichas que tengas. No te preocupes, no te haré nada. Todavía hay mucha gente aquí, así que aún tienes tiempo para seguir robando. Estas palabras inmediatamente sorprendieron y enojaron a las 5 personas. Finalmente lograron conectar y unir fuerzas para presionar a Wookie, pero ¿quién habría pensado que a Wookie no le importaba en absoluto, e incluso se dio la vuelta y los amenazó de nuevo? ¿No es demasiado arrogante? Furioso. Mirando a Wookie con odio, Liu Yusen dijo. Admitimos que eres fuerte, pero ¿podrás derrotarnos a los 5 juntos? Wookie se levantó tranquilamente y se encogió de hombros con indiferencia. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? En cuanto dijo esto, volvió a tomar la espada Cheng'in. Frunciendo el ceño, la aterradora intención de la espada estalló repentinamente y se dirigió hacia las 5 personas sin dudarlo. No fue una demostración de valentía, pero Wookie realmente no estaba satisfecho con la pelea y quería intentar atacar a los 5 al mismo tiempo. Aunque había peleado con estas personas antes, y parecía que la victoria no era fácil, pero no olvides que frente a estas personas, Wookie ni siquiera usó sus poderes sobrenaturales. Aunque estas personas serían extremadamente poderosas al unir fuerzas, una vez que Wookie usara toda su fuerza también sería aterradora. Capítulo 835. Asedio conjunto, parte 2. Sin duda, esto es un poco arriesgado, pero para Wookie no existe nada libre de riesgos. Dado que ya ha decidido participar en el festival demoníaco e incluso competir por el primer lugar, es algo extremadamente peligroso. Es más, mató al rey de los 10.000 demonios y se ganó la enemistad mortal del señor demonio de la túnica negra. Esto significaba que, en cuanto terminara la ceremonia demoníaca, el señor demonio de la túnica negra tomaría represalias de inmediato. En esta situación, por muy discreto que fuera ahora, no serviría de nada. En lugar de hacer esto, es mejor simplemente dejarse llevar y liberar toda tu fuerza tanto como sea posible. Este es el dominio del diablo, donde la fuerza siempre se respeta. Como dijo el señor demonio Cheng'en, no hay necesidad de ocultar nada en el reino demonio.
Solo demostrando tu fuerza puedes ganarte el respeto de los demás. Esta es la ley de la supervivencia en el reino demonio. Esta vez, la razón por la que Wookiee eligió un camino tan dominante y arrebató directamente las fichas de estas personas fue para establecer su autoridad. Aunque ganó antes, obviamente no logró someter a esta gente. En ese caso, luchemos de nuevo y desatemos todas nuestras fuerzas. Así, podremos asustar de verdad a esta gente y hacer que el ancestro del mal camino nos tenga en la mira. Se puede decir que desde el momento en que Wookiee decidió cometer el robo, ya había calculado el resultado actual. Para Wookiee, todo esto era esperado. Sumido. La punta de la espada tembló levemente y, en un instante, el campo estelar del loto verde se liberó de repente y la hermosa huella del loto negro iluminó el mundo entero. La energía de la espada salió disparada y cortó ferozmente a Liu Yusen, quien fue golpeado primero. Los 5 ya habían luchado con Wookiee, así que comprendieron su aterrador poder. Incluso al unir fuerzas, no se atrevieron a ser descuidados. Activaron de inmediato el campo estelar y liberaron el poder de las reglas de la avenida. Los campos estelares de 5 personas y 5 reglas completamente diferentes de la avenida estallaron simultáneamente en ese instante. Incluso con la fuerza de Wookiee, sintió una opresión fatal. Prohibido. Sin dudarlo, Wookiee utilizó inmediatamente la ley prohibida. Una espada lo rompe todo. Bajo la fuerza aplastante de la aterradora intención de la espada, el aterrador poder de la región estelar de Qinglian finalmente estalló. No importa qué tipo de gran ley sea, su poder dentro de la región estelar de Qinglian se debilitará enormemente y no podrá ejercer su debido poder. A donde quiera que la espada en su mano apunte, allí está la esgrima más aterradora. Auge. En medio del aterrador ataque, aunque Wookiee todavía parecía un poco avergonzado, aún logró bloquear el asedio de 5 personas. Por un momento todos no pudieron evitar quedarse sin aliento. Todos saben que Wookiee es un monstruo, pero aunque es tan aterrador, sigue siendo impactante. Con Hinksen, Xus y Jun y los demás son señores estelares de primera categoría. Cualquiera que salga será un poderoso guerrero que dominará una región. Una vez que unan fuerzas, incluso el señor demonio se atreverá a luchar. Pero aún así, Wookiee logró bloquearlo. Semejante fuerza es realmente aterradora. Lo que es aún más aterrador es que para Wookiee, todo esto es solo el comienzo. No se conformaría con bloquear los ataques de 5 personas. Para él, el objetivo era derrotar al oponente y arrebatarle la ficha. Esta batalla no solo debemos ganarla, sino también ganarla hermosamente. Solo de esta manera se podrá someter completamente a estos genios arrogantes y lograr la reputación de ser invencibles. Con un ligero movimiento de su cuerpo, Wookiee activó directamente el poder mágico de encoger la tierra a 1 pulgada, abandonó a Liu Yusen frente a él y se dirigió directamente hacia Con Hinksen. Bajo la supresión del dominio estelar Qinglian, las reglas del Dao de estas 5 personas se debilitaron enormemente, pero el propio Wookiee no se vio afectado. Reducir la Tierra a 1 pulgada es en sí mismo un poder mágico de primer nivel. Con el conocimiento actual de Wookiee, ya ha involucrado las leyes del espacio y no tiene ninguna restricción. En un instante, Wookiee apareció directamente detrás de Con Hinksen. Será mejor que me muestres tu verdadera apariencia. Estás tan feo ahora. Con una mirada burlona en su rostro, Wookiee balanceó la espada en su mano ferozmente, apuntando directamente al punto vital de la apertura. Esto asustó tanto a Con Hinksen, que inmediatamente reveló su verdadera forma. Tenía que revelar que, como rey demonio, su cuerpo era su parte más poderosa. Frente a la aterradora espada de Wookiee, aún podía resistir revelando su verdadera forma. Si aún conservaba su forma humana, podría ser asesinado por la espada. Rodando por el suelo, Con Hinksen se transformó repentinamente en un pavo real de colores vibrantes, con destellos de luz. Su cola se extendió al instante, revelando brillantes rayos de luz, y resistió la espada de Wookiee. El pavo real extiende su cola. Para Con Hinksen, el pavo real extendiendo su cola es en sí mismo su poder mágico más poderoso. Los coloridos rayos de luz pueden congelar el vacío casi instantáneamente, barrer todas las armas mágicas y convertirse en la barrera más poderosa. Este es el poder mágico innato.
Si se enfrentara a otras personas, una vez que mostrara su poder mágico innato del pavo real extendiendo su cola, no habría forma de lastimarlo. Desafortunadamente, la persona a la que se enfrenta ahora es Wookiee. Peleando 1 contra 5, ¿cómo podría Wookiee atreverse a contenerse? Desde el momento en que realizó su movimiento, estaba destinado a no darle a Kon Hinksen ningún espacio para luchar. Utilizó el método de reducir la distancia a 1 pulgada y apareció directamente frente al cuerpo real de Kon Hin para realizar el dominio de espada de 3 pies. A tan corta distancia, no había forma de que Aperture pudiera esquivarlo a tiempo. En un instante, la aterradora intención de la espada estalló de repente. A 3 pies frente a ti, la espada es invencible. Para Wookiee, nadie del mismo nivel ha sido capaz de soportar la explosión del dominio de espada de 3 pies. Auge. En un instante, los coloridos rayos de luz en el cuerpo de Kon Hinksen se hicieron añicos de repente, y la aterradora luz de la espada cayó de repente sobre la cola de Kon Hinksen. La cola, originalmente hermosa, de repente fue cortada en pedazos, convirtiendo al pollo en calvo. Esto se debió a que la defensa de Aperture era realmente fuerte, de lo contrario, lo más probable es que hubiera muerto directamente bajo esta espada. Pero aún así, ya es bastante sorprendente. 5 personas sitiaron Wookiee, pero antes de que nada sucediera, una de ellas murió instantáneamente. No fue un golpe tremendo para los demás. Ni siquiera Kon Hin, quien había revelado su verdadera forma de colorido pavo real, pudo detener esa impresionante espada. Entonces, ¿quién de ellos podría detenerla? No es exagerado decir que esta espada hizo que las otras 4 personas quisieran retirarse. Pero habiendo llegado a este punto, no había forma de que Wookiee los dejara escapar. Con un destello de su cuerpo, Wookiee una vez más utilizó la técnica de encoger el suelo a 1 pulgada y atacó instantáneamente a Xu Zhihun. De hecho, entre estos 5, Xu Zhihun y Kon Hinksen son los 2 más difíciles. Habiendo luchado con ellos antes, Wookiee lo tenía muy claro, así que los atacó sin piedad desde el principio. Mientras podamos derrotar a estos 2 en el menor tiempo posible, será suficiente para asegurar la victoria, y los otros 3 no tienen nada de qué preocuparse. La narrativa comienza a tensarse. Capítulo 836. Suprimiendo el prodigio de una era zumbido. El campo de espadas de 1 metro estalló de nuevo, una explosión aterradora y extrema a corta distancia, y las 7 estrellas se hicieron añicos. En un instante, Xu Zhihun casi se muere de miedo. Aunque ya había luchado con Wookiee, este no usó ningún poder mágico en ese momento, y aguantó durante una barra de incienso antes de ser derrotado. Precisamente por eso, albergaba la ilusión de que, aunque Wookiee era más fuerte que él, su fuerza era limitada, y que, al unir fuerzas con otros, podría reprimirlo. Pero nunca esperó que cuando Wookiee estalló con toda su fuerza, incluso si activó el campo de 7 estrellas, ni siquiera pudo bloquear una sola espada. Por eso Wookiee no tenía intención de matar. Tras destruir las 7 estrellas, no siguió obligándolo. De lo contrario, aunque esta espada no pudiera matarlo, sin duda sería suficiente para herirlo gravemente. Pero aún así, después de que sus 7 estrellas fueron destrozadas, Xu Zhihun no pudo recuperarse en un corto periodo de tiempo. Pero lo más importante es que en tal situación, ¿cómo podría atreverse a actuar? En poco más de 10 respiraciones, Wookiee derrotó a los 2 más difíciles, Kon Hinksen y Xu Zhihun. Los 3 restantes se asustaron de inmediato y ya no les importaba si unir fuerzas o no. Huyeron como locos a la distancia. Entrégame la ficha en 10 respiraciones y este asunto estará zanjado. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Wookiee no tenía intención de perseguir a los otros 3. Simplemente permaneció allí tranquilo y habló con frialdad. Una frase es mucho más efectiva que cualquier amenaza. Los 3 que ya habían salido sintieron un escalofrío repentino. Un escalofrío les recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Sus cuerpos se pusieron rígidos y se detuvieron bruscamente. En ese momento, los corazones de las 5 personas, incluidos Xu Zhihun y Kon Hinksen, se llenaron de amargura. ¿Quién de los que llegaron aquí no era arrogante? Pero todo su orgullo fue aplastado brutalmente ante Wookiee, y, 2 veces.
Si todavía tenían un rayo de esperanza en sus corazones después de ser derrotados por Uki antes, entonces ahora que los 5 habían unido fuerzas y fueron derrotados tan miserablemente, había eliminado por completo la última pizca de arrogancia en sus corazones. Con solo una frase, los 3 se vieron obligados a no atreverse siquiera a escapar. Si esto se lo contaran a otros, ¿quién lo creería? Sí, no es que no quiera escapar, sino que no me atrevo a escapar. Sin mencionar que, si escapo en esta situación, podré evitar a Uki. Incluso ahora, podré escapar de verdad. En el cañón del diablo está prohibido volar, e incluso si la velocidad se incrementa al extremo, sigue estando limitada. Sin embargo, cuando Uki derrotó a Konjinsen y Xusi-jun uno tras otro, en realidad utilizó el poder mágico de encoger la tierra a 1 pulgada, y obviamente fue el resultado de una cierta comprensión de las leyes del espacio. En este caso, no importa lo rápidos que sean, pueden garantizar que pueden ser más rápidos que Uki encogiendo la tierra a 1 pulgada. Ni siquiera Xusi-jun y Konjinsen pudieron bloquear un solo ataque de espada. Si fueran ellos, y Uki realmente quisiera matarlos, ¿quién podría detener un solo ataque de espada? Ya no es una cuestión de orgullo, no, es una cuestión de vida o muerte. Un genio que puede cultivarse a este nivel naturalmente no le temería a la muerte, pero ¿quién estaría dispuesto a morir sin ninguna razón? Después de un momento, los 3 sonrieron amargamente y se retiraron obedientemente frente a Uki. Tras un momento de silencio, se inclinaron ante Uki en señal de comprensión tácita. La reputación del maestro de la espada Meisan es bien merecida. Hemos sobreestimado nuestras habilidades, así que, por favor, perdónanos, maestro de la espada. Mientras hablaban, los 3 también sacaron todas las fichas robadas y las entregaron. Esta escena causó instantáneamente un shock indescriptible y miedo en los corazones de todos los que estaban alrededor. Con un solo hombre y una sola espada, aplastó las fuerzas combinadas de 5 genios. ¿Quién más podría igualar su fuerza? No es exagerado decir que desde esta batalla, Uki realmente se encuentra en un nivel completamente diferente al de ellos. Dentro del Palacio Demonio, todos los que presenciaron esta batalla se quedaron sin palabras al mismo tiempo. La palabra prodigio ni siquiera es suficiente para describir a Uki hoy en día. Con un suspiro, el señor demonio Chengfen, a cargo de la prueba del cañón demonio, no pudo evitar negar con la cabeza. Se dice que este chico mató al señor celestial Gulan con su espada. Ahora parece, me temo que el rumor es cierto. A lo largo de decenas de miles de años, me temo que solo el hijo del camino demoníaco podrá reprimirlo. Es suficiente para suprimir el genio de una era, el gran anciano del palacio demonio a su lado no pudo evitar suspirar. Si permitimos que siga creciendo así, me temo que, incluso Ian Weichen tendrá un dolor de cabeza. A primera vista, esta afirmación parecía un poco exagerada. Después de todo, Ian Weichen había sido demasiado poderoso a lo largo de los años. Se rumoreaba que Ian Weichen incluso podría haber alcanzado el reino de Star-Lord. Pero cuando pienso detenidamente en el tiempo que Uki ha pasado cultivando, no puedo evitar suspirar en mi corazón. Aunque ahora no es tan bueno como Ian Weichen, el potencial que Uki ha demostrado es sin duda suficiente para rivalizar con Ian Weichen. Un genio así no tiene parangón. No es exagerado decir que suprimió el genio de una época. Pero, los antecedentes de Uki siguen siendo un problema después de todo. Tras revelarse desde el cielo al reino demonio, a pesar de haber cometido actos como la decapitación de Gulan Tianjun, no debemos olvidar que Uki fue una vez el consorte de la princesa Changning. Incluso si ahora está poseído por el demonio, realmente recurrirá al reino demonio. Después de esta ceremonia demoníaca, si realmente estalla una guerra con la corte celestial, ¿puede Uki realmente ser utilizado por el reino demoníaco? Si no, semejante genio será el peligro oculto más aterrador. Nadie quiere ver a un genio incomparable, comparable a Ian Weichen, convertirse en enemigo del reino demonio. Asombroso. Al mirar a Uki, Gai Hyuxiao no pudo evitar sonreír brillantemente. Este suspiro fue sincero y para nada forzado. Pero si observas con atención, descubrirás que Gai Hyuxiao simplemente está admirando, sin rastro de celos o miedo.
Te he llamado pequeño señor demonio durante demasiado tiempo, es realmente molesto. Sin embargo, me temo que pronto tendré que cambiar ese nombre, es la ceremonia demoníaca, pequeño, no es tan fácil reprimirme. Con una leve sonrisa en su rostro, Gai Xiao susurró para sí mismo. Él conocía el talento y el potencial de Wookiee mejor que nadie, pero al mismo tiempo, con su talento y carácter, ¿cómo podría perder ante alguien? Puede que otros aún no lo entiendan, pero él mismo sabe muy bien que su fuerza actual ya ha superado las expectativas de todos. No es una exageración decir que Gai Xiao puede abrirse paso hacia el reino del señor demonio en cualquier momento si así lo desea. Aunque Wookiee es fuerte ahora, de hecho, Gai Xiao todavía no lo considera un verdadero oponente. Levantó la cabeza y miró hacia las profundidades del palacio demonio, luego la mirada de Gai Xiao cayó hacia el cielo estrellado, o en dirección al camino inmortal. El reino de los demonios ahora está lleno de personas talentosas, pero ¿cómo podría ser pobre la base del camino inmortal? Incluso si no mencionamos a la princesa Changning, hay un nombre que nunca podría olvidar, incluso después de miles de años. Capítulo 837. Cambios en el cielo, más de 500 fichas. Después de ordenar todas estas fichas, incluso Wookiee no pudo evitar sorprenderse. Esta cifra representa casi la mitad del total de tokens de identidad para esta evaluación, e incluso incluye 3 tokens de identidad especiales. Un resultado así es realmente impactante. Siguiendo las intenciones de esta zorra, Wookiee casi sintió el impulso de robarles de nuevo a los demás y dejarles solo una ficha, pero Xuan finalmente lo detuvo. Si continuaba así, ni siquiera Xuan podría soportarlo más. ¿Qué tan profundo debe ser el odio para que este bastardo realmente quisiera robar a alguien 3 veces? Originalmente, Wookiee planeaba darle la mitad de la ficha a Xuan. Después de todo, incluso si le diera la mitad, probablemente sería el primero. Sin embargo, Xuan se negó rotundamente. Es natural que Wookiee tenga todas las fichas que quiera, pero si se las da a Xuan, se sospechará que hace trampa. Lo más importante es que la clasificación de esta evaluación podría influir en los resultados de la ceremonia demoníaca posterior. Sin la fuerza correspondiente, obtuvo una clasificación muy alta, lo que podría ser peligroso en el futuro. De esta manera, Xuan solo tomó 10 fichas. A medida que pasa el tiempo, cada vez menos personas tienen fichas en sus manos. Xu Zhihun y su pandilla, cuyas fichas fueron arrebatadas por Wookiee, atacaron nuevamente y recuperaron algunas de las fichas, lo que provocó que otros tuvieran que luchar por ellas nuevamente una por una, lo que hizo que la situación fuera aún más caótica. Lo único que fue un poco sorprendente fue que en la competencia posterior, aparecieron 2 genios más y derrotaron a 2 de las personas que tenían fichas especiales, sorprendiendo nuevamente a la audiencia. Lo que hizo que Wookiee fuera aún más interesante fue que conocía a ambas personas. Estos 2 genios que aparecieron de repente no eran otros que Yang Xiuchuan y Ye Chengxin. Estaría bien si Yang Xiuchuan desertara a Mei-san y ahora fuera considerado un miembro del reino demonio, pero vale la pena reflexionar sobre la aparición de Ye Chengxin. Nacido en la puerta de la vida y la muerte, es imposible que Ye Chengxin deserte al reino demonio sin motivo alguno. Por lo tanto, es obvio que la sombra del cielo debe estar detrás de esto. Sin embargo, en tales circunstancias, naturalmente era imposible para Wookiee reconocerlos. Después de otro mediodía, todo quedó finalmente solucionado. El señor demonio montando el viento apareció nuevamente, contó las fichas y anunció los resultados. Como era de esperar, Wookiee ocupó el primer puesto con 537 tokens. La segunda vez, Xu Zhihun solo tenía 41 fichas. Xuan solo tenía 10 fichas en su mano, pero logró ubicarse entre las 50 mejores. Entre las 100 personas que finalmente pasaron, la menor en realidad solo tenía una ficha en su mano. Incluso el señor demonio Chen Fe no pudo evitar reír y llorar cuando vio este resultado. Sin embargo, también era de esperar. Después de todo, dada la fuerza actual de Wookiee, no tenía sentido que se sometiera a la evaluación con estas personas. Desafortunadamente, las reglas son reglas, y el método de evaluación fue establecido por el propio antepasado del mal camino, y nadie puede cambiarlo.
Sin embargo, ser el primero fue demasiado fácil, tan fácil que ni los demás, ni el señor demonio Chen Fengwuqi sintieron ninguna sensación de logro. Por supuesto, esto definitivamente no incluye al señor demonio de la túnica negra. Solo después de salir del cañón del diablo, Wuqi y sus compañeros realmente entraron en la estrella del emperador demonio. Todos los que aprueben la evaluación recibirán el trato más honorable. Se puede decir que, desde el momento en que la aprueben, se convertirán en personas de gran prestigio en el reino demonio. Sin embargo, las recompensas específicas por aprobar la evaluación no se anunciarán hasta que la ceremonia mágica comience oficialmente. De las 5 personas que vinieron a Minlongyuan para realizar la evaluación, excepto Wuqi, ahora solo quedan 2, uno es el señor demonio Tengse y el otro es el descendiente del señor demonio Minlong. Por supuesto, incluso ahora, al ver a Wuqi, se volvieron extremadamente respetuosos y ya no se atrevieron a ser presuntuosos. No es exagerado decir que no era diferente de tratar al señor demonio. En el reino demonio, la nobleza se gana luchando. La fuerza que Wuqi ha demostrado en la prueba es, sin duda, suficiente para ganarse el respeto de todos. De acuerdo con las reglas del Festival de Magia, todavía falta un mes completo para que el Festival de Magia realmente comience. Durante este mes, quienes aprueben la evaluación recibirán el mejor trato para que puedan ajustar su estatus para participar en el Festival de Magia. Más importante aún, el Palacio Demonio necesita este periodo de tiempo para difundir la noticia por todo el reino demonio, e incluso por todo el mundo. Pronto, las noticias sobre Wuqi se extendieron nuevamente al Palacio Celestial. Ganó el primer lugar en la primera prueba del Festival de Magia con una victoria aplastante. Esto en sí mismo fue una noticia importantísima, sin mencionar que quien ganó el primer lugar fue Wuqi. La noticia llegó a los 33 cielos, y se dijo que el emperador del cielo estaba tan enojado que volcó el escritorio imperial. Por el contrario, la princesa Changning reaccionó con mucha calma y no hubo ningún movimiento inusual en todo el palacio Changning. Sin embargo, en privado, Yinghui y Star-Lord Tingyu estaban un poco abrumados por esta noticia. La princesa Changning podía ignorarlo, pero ellos no podían permanecer indiferentes ante tal noticia. Antes, Star-Lord Tingyu habría considerado informar al emperador del cielo y encontrar una forma de llevar a Wuqi de regreso al cielo, pero la muerte de Lord Gulan abandonó por completo esta idea. Por supuesto que en realidad estas son todavía cosas superficiales. Nadie sabía que el maestro taoísta del templo Tiandao incluso salió de su reclusión con este propósito y se sentó frente a la piedra Tiandao durante toda una noche. Al día siguiente, se emitió un decreto taoísta desde el templo Tiandao. A los pocos días, un joven vestido con una túnica taoísta gris entró en el templo Tiandao. El discípulo saluda al maestro. Al empujar la puerta del salón Tiandao, el joven hizo una leve reverencia y saludó. Después de 3000 años viajando, ¿has ganado algo? Dándose la vuelta, Dao Su preguntó en voz baja. Gracias por su preocupación, maestro. Aún estoy a un paso de entrar en el reino de Star-Lord. El joven volvió a hacer una reverencia y respondió con calma. Un paso, repitió lentamente, y Dao Su suspiró levemente. Luego dijo lentamente, aún es un poco lento. Si das un paso lento, entonces cada paso será lento, ahora me temo que ya no puedes comprenderlo lentamente. Ligeramente sorprendido, el joven miró a Dao Su y preguntó confundido. Maestro, ¿qué quiere decir con esto? Tomas el Dao celestial como base, y detestas enredarte en la causa y el efecto. Durante todos estos años, siempre has fallado, y es por esto, ahora que la ceremonia del Dao demoníaco ha comenzado, la piedra del Dao celestial está a punto de cambiar. Tú también deberías salir y resolver esta causa y efecto. Negando levemente con la cabeza, fijó su mirada en la piedra del Dao celestial de nuevo, y el taoísta dijo lentamente. Causa y efecto. Al oír esto, el joven se sobresaltó un poco, frunció el ceño ligeramente y preguntó confundido. ¿Cuál es la causa y el efecto? Dao Su miró hacia arriba y dijo lentamente. ¿Todavía recuerdas que tuviste un sucesor en el pequeño mundo en el pasado? En un instante, un destello de horror apareció de repente en los ojos del joven. La ceremonia del camino demoníaco ha sido reiniciada.
Aunque use la piedra del camino celestial para ocultar el secreto, una vez que este chico se levante en la ceremonia del camino demoníaco, me temo que no podré ocultárselo al ancestro del camino demoníaco. Maestro, ¿estás diciendo que él es el elegido? La primera espada maligna de la antigüedad ha reaparecido en el mundo, lo cual es en sí mismo un juego que desvela los secretos del cielo. ¿Quién se atreve a afirmar que puede ver a través de los secretos del cielo estando en medio de él? He sellado el caos con la piedra celestial durante cientos de miles de años, sin embargo, el poder humano es limitado. El ciclo del cielo se rompe y luego se reconstruye, este es un número fijo. Adelante, el camino al cielo ha cambiado, así que tú también debes luchar por él con todas tus fuerzas. Al escuchar esto, el joven se quedó en silencio durante un tiempo, luego se inclinó lentamente, se dio la vuelta y salió del templo Tiandao. Al ver al joven irse, Dao Su no pudo evitar suspirar levemente y cerró los ojos nuevamente para meditar. Capítulo 838. Ocultando el secreto Wuqi. Después de repetir lentamente el nombre, el antepasado del mal camino no pudo evitar abrir lentamente los ojos. Aunque parecía ser solo una acción trivial, en ese momento, el corazón del maestro del palacio demonio tembló de repente. Se puede decir que, en todo el reino demonio, él es quien mejor conoce al ancestro demonio. Este poderoso ancestro demonio es la clave para que el reino demonio pueda enfrentarse a la corte celestial. De no ser por él, 3 o 5 reinos demonio habrían sido destruidos hace mucho tiempo por la corte celestial. Normalmente, pasara lo que pasara, el antepasado del mal camino ni siquiera se fijaría en él. Fue solo cuando Ian Weichen apareció de repente que el antepasado del mal camino le prestó atención y lo aceptó como su discípulo. Es precisamente por esto que a Ian Weichen se le llama el hijo del demonio. Aparte de eso, incluso Gai Huxiao en ese momento era solo un discípulo del antepasado del mal, y este no lo tomaba realmente en serio. La primera evaluación del Festival del Camino Demoníaco fue inicialmente un asunto trivial. Incluso con la variable de Wuqi, estuvo lejos de ser suficiente para atraer la atención del ancestro del camino demoníaco. Pero mientras informaba como de costumbre, Wuqi le pidió al antepasado del camino del mal que le abriera los ojos e incluso tomó la iniciativa de hacerle preguntas. El significado de esto era demasiado inusual. ¿Sí? Sin importar lo que pensara, en ese momento el maestro del palacio demonio se inclinó respetuosamente y respondió. Este chico era originario del palacio celestial y una vez fue el consorte de la princesa Changning. Más tarde, fue perseguido por la gente de Yaochi, por lo que huyó al reino demonio, ¿no es eso? Sus cejas se alzaron de repente, y el antepasado del demonio preguntó lentamente. Lo que quiero saber es, ¿cuál es su origen? ¿Origen? Ligeramente sorprendido, el maestro del palacio demonio reflexionó un momento antes de responder lentamente. Este chico también ascendió del reino inferior, y se dice que él y Gai Huxiao provienen del mismo pequeño mundo, Auge. En un instante, una presión aterradora descendió repentinamente. Incluso el señor del palacio demonio pudo sentir la tenue luz en los ojos del ancestro del camino del mal en ese momento, como si esa mirada pudiera ver a través del tiempo y el espacio. En ese momento, incluso el maestro del palacio demonio estaba asustado y en silencio, sin atreverse a hacer el más mínimo sonido. Ian Weichen, Gai Huxiao, y ahora está Wuqi, oye, ocultando los secretos del cielo, increíble. Cuando se mencionaron los nombres de Ian Weichen y Wuqi, el maestro del palacio demonio no les dio importancia. Sin embargo, al pronunciar las palabras ocultar los secretos del cielo, un escalofrío le invadió el corazón. El emperador del cielo es precisamente quien está a cargo de la corte celestial. Y jamás permitiría que el ancestro del camino demoníaco lo mirara. El único que puede ocultar verdaderamente los secretos del cielo es el ancestro taoísta que reside en los 33 cielos. Esta es también la razón por la que las personas del camino demoníaco han sido reprimidas en el reino demoníaco y han sido incapaces de moverse durante tantos años. Es difícil imaginar cómo un simple Wuqi podría estar relacionado con el ocultamiento de los secretos del cielo. Como si pudiera ver las dudas del maestro del palacio demonio, el ancestro del camino demonio se burló y dijo. Todos estos genios superiores ascendieron desde los reinos inferiores, ¿no crees que es demasiada coincidencia?
Al escuchar esto, el maestro del palacio demonio no pudo evitar sentir una punzada en su corazón. Ya sea Ian Weichen, Gai Hyuxiao o el actual Wukong, todos ascendieron desde el reino inferior, lo que en sí mismo es algo muy extraño. Ya sabes, las condiciones de cultivo en el reino inferior son extremadamente malas. Lógicamente, quienes ascienden desde el reino inferior tienen una base inestable y les resulta difícil alcanzar el reino de una persona verdaderamente fuerte. Sin embargo, ya fuera Ian Weichen, Gai Hyuxiao o incluso Wukong, todos demostraron un talento increíble y asombroso. Su brillantez incluso eclipsó la de todos los demás. Esto, en sí mismo, fue algo muy extraño. Ahora que el antepasado del mal camino se lo había señalado, de repente se dio cuenta de lo extraño que era. Lo que es aún más aterrador es que, este tipo de cosas en realidad no son difíciles de realizar, pero él nunca había pensado en ello antes. Oculta el secreto. En un instante, estas 4 palabras aparecieron repentinamente en la mente del maestro del palacio demonio. ¿Cómo podría no asustarse? Ocultar directamente los secretos del cielo y hacer que las personas ignoren inconscientemente tales cambios, un método tan poderoso probablemente solo pueda ser logrado por el ancestro taoísta que controla la piedra Dao celestial. Pero ¿por qué el todopoderoso taoísta ocultaría de repente los secretos del cielo? Una existencia así jamás haría cosas sin sentido. Es más, incluso si tuviera la piedra del Dao celestial en sus manos, tendría que pagar un precio altísimo para ocultar los secretos del cielo. Si no fuera un asunto de gran importancia, ¿cómo estaría dispuesto a ocultar los secretos del cielo, incluso siendo el ancestro del Dao? ¿Acabas de decir que este Wukong usa una espada? Nadie sabía qué estaba pensando el antepasado del mal camino. Tras reflexionar un momento, levantó la cabeza de repente, miró al señor del palacio demonio y preguntó con voz grave. ¿Sí? Aunque no sé cuál es el significado profundo del antepasado del diablo, esta pregunta no es difícil de responder. Al oír esto, el antepasado del camino mágico brilló repentinamente en sus ojos. Guardó silencio durante una taza de té antes de decir lentamente. Esta vez asistiré personalmente a la ceremonia del camino mágico para evaluarla. Saludos al señor demonio que monta el viento. En la residencia dispuesta por el palacio demonio, Wukong se encontró nuevamente con el señor demonio Chengfen. De hecho, Wukong todavía estaba un poco sorprendido por la repentina llegada del señor demonio Chengfen. Dada su identidad, no debería reunirse con él en privado en ese momento. Agitando las manos, el señor demonio Chengfen dijo con indiferencia. Olvídalo. Tu fuerza actual puede no ser inferior a la mía. Ya no puedes darte aires como este señor demonio. El señor demonio Chengfen habló casualmente, pero también hizo reír a Wukong. Por supuesto, el tono del señor demonio Chengfen también mostraba que no tenía ninguna hostilidad hacia él, lo que en sí mismo era algo por lo que estar feliz. Nadie quiere ofender a un señor demonio casualmente, y esta no es una excepción a pesar de que el propio Wukong tiene la fuerza para enfrentarse potencialmente al señor demonio. Por favor, señor demonio. Ella hizo una leve reverencia, hizo un gesto de invitación, invitando al señor demonio Chengfen a la sala de estar, y una sirvienta se acercó para servir el té. Todo esto lo organizaba el palacio demonio. Y ni hablar de servir té, incluso si alguien quería una hermosa doncella para acostarse con él / ella, solo necesitaba una palabra y alguien le enviaría a una mujer que cumpliera los requisitos. Este era un derecho que se adquiría al aprobar la prueba. Ustedes, bajen. Agitando su mano, el señor demonio Chengfen dio la orden con calma. Estas personas eran originarias del palacio demonio, por lo que naturalmente reconocieron al señor demonio Chengfen e inmediatamente se inclinaron y se retiraron. Arqueó las cejas levemente y, después de indicar a todos que se fueran, Wukong preguntó lentamente. Me pregunto por qué estás aquí, señor demonio Chengfen. Wukong despidió a sus asistentes en cuanto llegó. Si aún no podía adivinar que el señor demonio Chengfen tenía algo que decir, sería demasiado estúpido. Quiero saber, si volvieras a enfrentarte al señor demonio ahora, ¿cuáles serían tus posibilidades de ganar? Mirando a los ojos de Wukong, el señor demonio Chengfen preguntó solemnemente. Sus pupilas se encogieron de repente, Wukong dudó por un momento y luego dijo.
¿Qué quieres decir con esto, señor demonio? Aunque Wookiee tenía antecedentes de matar a Gulan Tianjun, y en evaluaciones anteriores, había demostrado la fuerza suficiente para aplastar a todas las potencias de nivel Star-Lord, pero todavía había una gran brecha entre él y el verdadero señor demonio. Aunque el señor demonio Chen Fen había dicho antes que si Wookiee superaba la prueba, probaría personalmente su fuerza, Wookiee no creía que el señor demonio Chen Fen vendría por esto. Ahora que de repente hacía esa pregunta, temía que algo hubiera cambiado. Tras una pausa, como si estuviera pensando en algo, el señor demonio Chen Fen habló lentamente después de un largo rato. No te lo ocultaré. Según las reglas, quien obtenga el primer puesto en la evaluación será designado directamente para desafiar al señor demonio en la ceremonia del Dao Demonio. Originalmente yo quería pelear contigo, pero acabo de recibir la noticia, el señor demonio de la túnica negra tomó la iniciativa de ir al Palacio Demonio para encontrarse con el gran anciano y pidió pelear contigo en la ceremonia del Dao Demonio. Y, por alguna razón, se dice que el maestro del Palacio Demonio estuvo de acuerdo. Al escuchar esto, los párpados de Wookiee saltaron de repente y un escalofrío repentinamente se apoderó de su corazón. El señor demonio vestido de negro. En términos de fuerza, el señor demonio de la túnica negra es uno de los señores demonio más poderosos, mucho más allá del alcance de Gulan Tianjun. Más importante aún, después de atacar y matar al rey de los 10.000 demonios, Wookiee y el señor demonio de la túnica negra ahora son enemigos mortales. En esta situación, si se disponía a desafiar al señor demonio de la túnica negra, una vez que lo hiciera, me temo que éste ni siquiera le daría la oportunidad de admitir la derrota. Esta era una amenaza verdaderamente fatal. Wookiee se atrevió a matar al rey de los 10.000 demonios, por lo que naturalmente ya había planeado enfrentar al señor demonio de la túnica negra. Pero según la idea de Wookiee, de todos modos debería retrasarse hasta después de la ceremonia mágica. Mientras tenga un buen desempeño en la ceremonia demoníaca, el Palacio Demonio lo protegerá. Entonces podrá unir fuerzas con la secta demoníaca para luchar contra el señor demonio de la túnica negra. Solo entonces tendrá la oportunidad de ganar. Pero, ¿quién podría haber pensado que la ceremonia demoníaca recién había comenzado, y que el señor demonio de la túnica negra estaba dispuesto a pelear con él? ¿Podría ser que alguien en el Palacio Demonio lo quisiera muerto? La noticia fue dicha por el propio señor demonio Chen Fen, por lo que, naturalmente, no puede estar equivocada. Pero esto en sí mismo es muy irrazonable. Maestro de palacio, después de todo, Wookiee solo está al nivel de señor de las estrellas. Aunque tenga un desempeño asombroso, no podrá competir con el hombre de túnica negra. Si lo organiza así, ¿no lo estará enviando a la muerte? De pie frente al maestro del Palacio Demonio, el gran anciano del Palacio Demonio preguntó confundido. No es solo el señor demonio Chen Fen quien es optimista sobre Wookiee, sino también el gran anciano del Palacio Demonio. El señor demonio de la túnica negra le mencionó este asunto, pero él se negó directamente. Pero nadie esperaba que el maestro del Palacio Demonio interviniera personalmente y aprobara directamente tal competencia. Esto fue un poco difícil de entender para él, así que, aunque era un poco contra las reglas, aún así se hizo la pregunta en su mente. ¿Por qué tú también piensas también de este Wookiee? Levantando ligeramente la cabeza, el maestro del Palacio Demonio preguntó lentamente. Una persona tan asombrosa, con el tiempo, podrá estar a la altura de Ian Weichen, si un genio como él muere en manos del hombre de túnica negra por un pequeño rencor personal, ¿no sería una lástima? Aunque desertó del camino inmortal hacia nuestro reino demonio, ahora se ha convertido en un demonio, no podemos culparlo por esto, ¿verdad? El gran anciano del Palacio Demonio sostuvo la mirada del maestro del palacio, hizo una reverencia tranquila y dijo, por favor, piénsalo 2 veces. Capítulo 839 El elegido, no te preocupes, sé qué hacer con este asunto. Sacudiendo ligeramente la cabeza, el maestro del Palacio Demonio habló con calma, su voz era muy suave pero extremadamente firme. Tras una breve pausa, el gran anciano del Palacio Demonio sonrió con amargura, pero finalmente se retiró en silencio. Había dicho todo lo que debía decir, pero aún así, el maestro del palacio seguía insistiendo en su propio camino, y nadie más pudo persuadirlo.
Además, puede haber otros factores involucrados. Si el maestro del palacio no dice nada, no hay forma de preguntar más. De lo contrario, sería un tabú. Incluso siendo el gran anciano del palacio demonio, se metería en serios problemas. Al ver al gran anciano irse, el maestro del palacio demonio también sintió dolor de cabeza. Dejar que el señor demonio de la túnica negra y Wookiee pelearan no fue idea suya. Fue la intención del ancestro del diablo. Ni siquiera él comprendió el significado profundo y solo pudo actuar según las órdenes del ancestro del diablo. En cuanto a explicarle al gran anciano, ya que se trata del fundador del mal camino, ¿cómo se atreve a revelarlo a otros sin permiso? La cancelación es imposible. Sin embargo, si realmente no estás seguro, mejor admite la derrota y renuncia al resto de la evaluación. Con un suspiro, el señor demonio Chen Fen explicó: con tu talento y fuerza, incluso si dejas pasar la oportunidad de esta gran ceremonia del Dao demonio, puede que no pierdas contra nadie en el futuro. Aún tengo prestigio en el palacio demonio. Mejor quédate en el palacio demonio por ahora. Después de que entres en el reino del señor demonio, creo que la túnica negra no podrá hacerte nada. Al escuchar esto, Wookiee sintió calor en su corazón y no pudo evitar inclinarse nuevamente. Gracias, señor cabalgando el viento. Haré lo que pueda. En realidad, Wookiee y el señor demonio Chen Fen solo se habían encontrado una vez, pero el señor demonio Chen Fen estaba dispuesto a hacer tal promesa incluso a costa de volverse contra el señor demonio Ai Pao, lo que no era nada fácil. Aunque Wookiee no tenía la intención de evitar realmente al señor demonio de la túnica negra, tuvo que recordar este favor. Después de despedir al señor demonio Chen Fen, Wookiee no pudo evitar volver a caer en profundos pensamientos. Este asunto parece extraño en todos los sentidos, pero es difícil sacar una conclusión exacta. En teoría, el hecho de que el señor demonio de la túnica negra incluso se hubiera pedido ayudar a proteger al rey de los 10.000 demonios durante la evaluación mostraba que no tenía una relación muy profunda con el palacio demonio, al menos no lo suficiente como para influir en una figura como el maestro del palacio demonio. Pero cuando ya estaba decidido que el señor demonio Chen Fen actuaría, aprovechó la oportunidad para atacarse a sí mismo desde el palacio demonio. Esto era obviamente irrazonable. Después de pensarlo una y otra vez, Wookiee partió inmediatamente al palacio de los demonios para buscar a Gai Hyuxiao. Aunque parecería un poco llamativo salir y encontrarse con Gai Hyuxiao en tales circunstancias, las cosas habían llegado a este punto y Wookiee en realidad no tenía otras buenas soluciones en las que pensar. A pesar de que su fuerza ha mejorado un poco ahora, Wookiee sabe muy bien en su corazón que no tiene ninguna posibilidad de ganar si lucha contra el señor demonio de la túnica negra ahora. En cuanto a evitar la guerra, este asunto en sí mismo es bastante perverso. Aunque quisiera admitir la derrota en ese momento, me temo que no podré hacerlo. Además, es posible que realmente me haya estado escondiendo en el palacio demonio. Una vez que la ceremonia demoníaca termine y no reciba suficiente atención del palacio demonio, el señor demonio de la túnica negra atacará directamente a Mei-san. ¿Cuántos podrán escapar? Estas cosas no son algo que se pueda evitar, y con la personalidad de Wookiee, no se molesta en ocultarlo. El maestro del palacio demonio no puede ser derrotado solo con una túnica negra. Dado que es su intención, este asunto no tiene nada que ver con él. En el mejor de los casos, su túnica negra es solo un cuchillo. Tras dudar un momento, Gai Hyuxiao explicó lentamente. Como discípulo del fundador del camino mágico, su identidad como miembro del palacio demonio es muy trascendente, por lo que naturalmente sabe más sobre la historia interna. Él sabía mejor que nadie quién era el maestro del palacio demonio. Sin mencionar al señor demonio de la túnica negra, ni siquiera un poderoso señor estelar podía influir en su decisión. ¿Estás diciendo que el señor del palacio demonio me tiene en la mira a propósito? Preguntó Wookiee con cierta confusión. ¿Atacándote? Preguntó Gai Hyuxiao con desdén. La posición del maestro de palacio en el reino demonio, aunque no me atrevo a decir que sea comparable a la del emperador del cielo, es insuperable.
Sin mencionar que solo estás al nivel de un señor de las estrellas, incluso si se trata de un señor demonio o incluso de un hombre fuerte de nivel señor de las estrellas, puede ser asesinado a voluntad. ¿Crees que tienes las cualidades para ser el objetivo del maestro de palacio? Puede que esto suene desalentador, pero sin duda es la verdad. Por muy grande que sea el potencial de Wookiee, aún está al nivel de un señor estelar. Aún le falta mucho para que alguien como el maestro del palacio demonio lo tome en serio. Este asunto es un poco extraño, pero no te lo tomes tan en serio. Te ayudaré a resolverlo. Tras burlarse de Wookiee, Gai Hyuk-Xiao hizo un gesto con la mano y habló con naturalidad. ¿Puedes ayudarme a resolverlo? Wookiee se quedó un poco aturdido y preguntó sorprendido. ¿Por qué no confías en mí? Tras una breve pausa, Gai Hyuk-Xiao miró a Wookiee y preguntó con ligereza. Si no confiara en el señor demonio, no habría venido, respondió Wookiee suavemente, sonriendo con amargura y sacudiendo la cabeza. Está bien. ¿Cómo lidiar con esto es asunto mío? Solo tienes que hacer lo que debes hacer, dijo Gai Hyuk-Xiao con voz grave y un gesto autoritario de la mano. Las cosas habían llegado a este punto, y Wookiee naturalmente no tenía nada más que decir, por lo que tuvo que despedirse e irse. Aunque no estaba seguro de cómo Gai Hyuk-Xiao resolvería el problema, Wookiee aún confiaba mucho en él. Las personas como Gai Hyuk-Xiao siempre cumplían sus promesas, así que mientras él prometiera, no habría razón para que faltara a su palabra. Maestro, ¿me estás buscando? En lo profundo del palacio demonio, Ian Wei-Chen apareció frente al antepasado del camino demonio y se inclinó. En el Xianggu Dojo, dijiste que habías peleado con Wookiee. Levantando lentamente la cabeza, el antepasado del mal camino preguntó y respondió lentamente. ¿Sí? Ian Wei-Chen arqueó las cejas y no pudo evitar sorprenderse un poco. Lógicamente, pase lo que pase, el antepasado del camino del mal no debería prestar atención a una figura tan pequeña como Wookiee. ¿Cuál fue el resultado? Wookiee entregó el último corazón estelar a costa de su propia detonación del mar de estrellas, para que la princesa Changning tomara la delantera. No tuve más remedio que retirarme del dojo del antiguo inmortal. Aunque ya lo había dicho antes, Ian Wei-Chen lo explicó con sinceridad. ¿Autodestrucción del mar estelar? En un instante, el antepasado del mal camino comprendió en su corazón. Si alguien en el reino de la devastación estelar se autodestruye en el mar de estrellas, se podría decir que está condenado a morir, pero Wookiee sobrevivió. Este es, en sí mismo, el mayor problema. Mirando al antepasado del camino mágico, Ian Wei-Chen explicó. Se dice que fue la princesa Changning quien envió a Wookiee al templo Tiandao y le pidió ayuda al antepasado del camino mágico, y así fue como se salvó la vida de Wookiee. Dao Su. Al oír esto, el ancestro del camino demoníaco se burló de inmediato. ¿Cuánto tiempo pasará desde que autodestruya el mar estelar hasta que Xie Changning lo envíe al templo Tiandao? ¿Cómo podría un simple reino devastador de estrellas sobrevivir hasta encontrarse con Dao Su? Además, ¿crees que alguien como Dao Su atacaría sin pensarlo dos veces? ¿Qué quieres decir? Usó la piedra del Dao celestial para ocultar los secretos del cielo e interferir en mi juicio. Este Wookiee probablemente sea el elegido. Al escuchar esto, la expresión de Ian Wei-Chen, que nunca había cambiado antes, realmente cambió en este momento. Recuerdo que dijiste que Wookiee usó una espada, ¿verdad? ¿Sí? Ian Wei-Chen respiró hondo y respondió con voz grave. Cerrando ligeramente los ojos, el antepasado del camino del diablo de repente reveló un destello de brillantes en sus ojos, y volvió a hablar. La primera espada maligna de los tiempos antiguos. Oye, el camino del cielo ha cambiado, quiero ver si tú, el antepasado del camino, puedes suprimir el camino del cielo esta vez. La espada más malvada de la antigüedad. Al escuchar este nombre, incluso Ian Wei-Chen no pudo evitar conmoverse un poco. Al notar el cambio en la expresión de Ian Wei-Chen, el antepasado del diablo dijo lentamente, ¿por qué tienes miedo? Tras hacer una reverencia, Ian Wei-Chen habló con orgullo. Aunque fuera la espada más vil de la antigüedad, no fue tan bien destrozada. Cultivar la magia es una forma de ir contra la voluntad del cielo. Si pudieras asustarme con solo un nombre, ¿no sería una broma pesada? Asintiendo levemente, el ancestro demonio asintió con satisfacción y dijo, bien.
Me alegra que tengas esta confianza, sin embargo, ahora parece que no nos toca preocuparnos. El Dao celestial ha cambiado, y el ancestro taoísta apenas puede calcularlo todo. Una vez que la piedra del Dao celestial se derrumbe, me pregunto cómo podrá suprimir el destino del Dao celestial con su propia fuerza. Se avecina el caos. Bajo el dominio del cielo, todos los seres vivos luchan por una sola palabra. Mientras uno sea lo suficientemente fuerte para competir por el destino del cielo, quién sabe si no podrá remodelar el cielo y hacer que el camino del diablo sea supremo. Inclinándose, Ian Weichen respondió con calma: Maestro, tenga la seguridad de que nunca fallaré en mi vida. Nunca pierdas. Cuánta dominación y arrogancia se revelan en estas 4 simples palabras. Estas palabras sonarían ridículas viniendo de la boca de cualquiera, pero cuando las dijo Ian Weichen, sonaron como algo normal. Parecía como si hubiera nacido para ser ese tipo de persona. Si es como pensaba, esta gran ceremonia del Dao demoníaco no será tan fácil. Con los métodos de Dao Su, no se quedará sentado sin hacer nada. Ha ocultado los secretos del cielo durante tantos años. No creo que ya no tenga trucos. Como ambos son seres poderosos que han sobrevivido desde los tiempos antiguos hasta el presente, el antepasado del camino del mal conoce al antepasado del camino del Tao mucho mejor que nadie. No importa el momento, mientras el taoísta siga vivo, nadie lo subestimará jamás. Controlar el Dao celestial y poseer las ventajas que trae la piedra del Dao celestial también puede convertirse en una restricción. No hay nada perfecto en este mundo. Antes, no se atrevía a ser enemigo de Dao Su, que tenía la piedra Dao celestial en su mano, pero ahora, el Dao celestial ha cambiado, dándole la oportunidad de luchar. Sin embargo, antes de eso, hay una cosa que hay que confirmar: confirma si lo que Wu Qi sostiene en su mano es la espada más poderosa de la antigüedad que alguna vez fue temida por el mundo. Confirma si Wu Qi es el elegido. Todo esto sin duda puede confirmarse en esta ceremonia demoníaca. No importaba cuánto intentara Dao Su ocultar el secreto, ahora que Wu Qi aparecía bajo sus narices, era absolutamente imposible ocultárselo más. Bajo el camino del cielo, nadie puede calcularlo todo, ni siquiera el ancestro taoísta puede hacerlo. Capítulo 840. ¿Puedo rendirme? El tiempo transcurrió en silencio, y en un abrir y cerrar de ojos, se cumplió el plazo de un mes. Con la promoción del Palacio Demonio, la ceremonia demonio se celebró según lo previsto en la enorme plaza frente al Palacio Demonio. Ya sea por la distribución de la plaza o por el entorno circundante, todos son extremadamente lujosos. Al entrar, se percibe una indescriptible sensación de grandeza, como si el simple hecho de estar aquí ya fuera un lujo. Toda la plaza tiene capacidad para decenas de miles de personas, lo cual parece mucho, pero en realidad es muy poco. En todo el reino demonio, solo unas 10,000 personas pueden asistir a la ceremonia demoníaca. Para venir aquí a presenciar la gran ceremonia del Dao demoníaco, no solo se necesita ser fuerte y pagar una gran cantidad de piedras estelares, sino también aprobar el riguroso examen del Palacio Demoníaco. Aún así, innumerables personas se rompieron la cabeza y se colaron. Sin mencionar nada más, solo poder ver la pelea entre esos verdaderos genios y los señores demonios aquí es suficiente para volver loco a cualquiera. Para muchas personas que han llegado a un cuello de botella en su cultivación, tal vez ver una competencia pueda ayudarles a obtener una nueva comprensión y superar el cuello de botella instantáneamente. Por supuesto, para aquellos que participan en el Festival de Magia, no hay duda de que esta también es una verdadera oportunidad de hacerse famoso. Quienes están calificados para asistir al Festival Mágico son personas de noble estatus. Mientras puedan brillar en el Festival Mágico, incluso si no llegan a la meta, serán reclutados por diversas fuerzas y alcanzarán la fama en el reino demonio. Solo 100 personas habían aprobado la evaluación anteriormente. Ahora, liderados por Wu Qi, quien obtuvo el primer puesto, todos subieron lentamente a la plataforma elevada de la plaza. Antes de que comience realmente la evaluación, naturalmente hay que pasar por una larga ceremonia. No hace falta decir el proceso que implica.
Sin embargo, estas personas que observaban la ceremonia no tenían idea de que en el palacio frente a la plaza, todos, incluido el maestro del palacio demonio, estaban parados respetuosamente frente a un anciano vestido de negro y haciendo una reverencia. Todos, levántense. Agitando las manos, el antepasado del camino mágico dijo lentamente: solo pasé a echar un vistazo. No es para tanto. Haz lo que tengas que hacer y no te preocupes por mí. El antepasado del mal camino lo dijo casualmente, pero con su identidad, incluso si solo estaba echando una mirada casual, ¿quién se atrevería a asumir realmente que no estaba allí? Su mirada atravesó el palacio y cayó sobre la plataforma alta de la plaza, o incluso sobre Wookiee. Con una ligera reverencia, el gran anciano del palacio demonio se dio la vuelta y salió del palacio. Esta vez, él era el anfitrión de la ceremonia demoníaca. Dado que el fundador del camino demonio no tenía requisitos especiales, solo pudo proceder según el plan original. Y ahora lo primero que tiene que hacer es otorgar recompensas. Todos los que superen la primera prueba recibirán generosas recompensas del palacio demonio. Si hay una fuerza poderosa detrás de ellos, esa fuerza también recibirá generosas recompensas. Esta también fue la razón por la que el señor dragón abisal quería que Wookiee representara al abismo del dragón abisal en la ceremonia demoníaca. Como primero en la evaluación anterior, Wookiee recibió 10 millones de piedras estelares solo, además del estado de discípulo central del palacio demonio y la oportunidad de ingresar al gran cielo demonio para comprender los poderes mágicos del diablo. Wookiee ya había oído a Gai Huxiao mencionar el gran cielo demoníaco y sabía que contenía innumerables habilidades mágicas y herencias preciosas. Y lo más importante, tenía un efecto muy significativo en la comprensión de las reglas del Gran Dao. Debes saber que quienes practican la magia no son tolerados por el camino del cielo. Después de haber practicado hasta cierto nivel, les será cada vez más difícil alcanzar la iluminación. De esta manera, la oportunidad de ingresar al gran cielo demonio y comprender las reglas del Gran Dao se vuelve particularmente rara. Aunque Wookiee no tenía intención de practicar magia, ahora ha sido poseído por el demonio. Comprender algunas habilidades mágicas también podría serle útil. Además, la esgrima de Wookiee es diferente. Cuanto más ve, más poderosa será. Por supuesto, de hecho, estas recompensas son solo las básicas. Ahora que el Festival del Camino Mágico realmente ha comenzado, si quieres obtener más recompensas, deberás avanzar más en el Festival del Camino Mágico. De pie en la plataforma alta, el gran anciano del Palacio Demonio dijo con voz profunda: los 10 primeros en la evaluación deberán aceptar la prueba del Señor Demonio, y el resto deberá aceptar la prueba de los ancianos del Palacio Demonio. Cuando se dijeron estas palabras, todos, excepto Wookiee, estaban alborotados. Aunque sabía que la prueba de la ceremonia mágica definitivamente no sería fácil, ¿cómo pude imaginar que sería tan difícil? La prueba de los ancianos del Palacio Demonio está bien, pero los 10 mejores deben aceptar la prueba del Señor Demonio. ¿No es demasiado difícil? Usar el reino de Star-Lord para luchar contra Demon Lord. Aparte de un monstruo como Wookiee, ¿quién más podría hacerlo? Después de que todos armaran un alboroto por un rato, el gran anciano del Palacio Demonio se calmó y explicó: los 10 primeros caerán automáticamente al último lugar si fallan. El resto será eliminado directamente si falla la prueba. Enfrentarse al Señor Demonio es demasiado difícil después de todo, así que incluso si fallas, tendrás otra oportunidad para empezar de nuevo. En ese momento, mientras puedas derrotar a quienes hayan superado la prueba, aún tendrás esperanza de volver a ascender. Pero para otros, si fracasan, significa directamente que la evaluación de la ceremonia mágica llegará a su fin. Wookiee. Volviendo la mirada, el gran anciano del Palacio Demonio habló lentamente: pasaste la evaluación anterior con el primer puesto. Ahora serás el primero en aceptar el desafío del Señor Demonio. Tienes un cuarto de hora para prepararte, y el límite es una varilla de incienso. Mientras puedas aguantar una varilla de incienso sin ser derrotado por el Señor Demonio, aprobarás la evaluación. Al oír esto, los demás se sintieron un poco aliviados. Era imposible derrotar al Señor Demonio, pero si tan solo pudiera resistir un poco de tiempo, tendría grandes esperanzas.
Después de todo, en semejante competición, un guerrero de nivel señor demonio no usaría un movimiento letal. Sin embargo, solo Uki sabía en su corazón que era diferente a los demás. Si se tratara de cualquier otro poderoso señor demonio, Uki se preguntó si definitivamente podría aguantar un poco de tiempo, pero la persona a la que tenía que enfrentarse era el señor demonio de la túnica negra. El rey demonio vestido de negro que le guardaba rencor por haber asesinado a su hijo. Casi mientras hablaba, el señor demonio vestido de negro repentinamente voló desde la multitud, aterrizó directamente en el campo de artes marciales mágicas y miró a Uki con frialdad. A pesar de que estaban a decenas de metros de distancia, Uki aún podía sentir fácilmente la intención asesina en los ojos del señor demonio vestido de negro. Gran anciano, ¿puedo admitir la derrota? Mirando al señor demonio vestido de negro, Uki dijo inocentemente, estoy dispuesto a quedar último en el ranking. ¿Puedo perder esta batalla? Aunque sabía que había pocas esperanzas, Uki todavía preguntó tentativamente. En cuanto a la cara, ¿cuánto vale la cara? Este tramo concluye sin alivio. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.